Hola, soy el doctor Alfredo Núñez Castruita, profesor del Departamento de Embriología, y pues el día de hoy nos toca revisar el tema de embriología del oído, tal y cual nos marca nuestro temario. La presente clase está dividida en tres secciones. Para cada una de ellas tenemos un video y cada sección a su vez vamos a estudiar tres aspectos que son la anatomía básica, una breve introducción, seguido de la embriología, que es el tema principal, y al final un breve apunte acerca de las anomalías en el desarrollo. Antes de entrar en materia, es conveniente mencionar que el oído, aunque es un solo órgano, en realidad presenta dos funciones. La primera de ellas es la función auditiva, es la que todo el mundo conocemos y que no es otra cosa más que la capacidad de nuestros oídos de transformar las ondas sonoras en impulsos nerviosos. En este sentido, nuestros oídos funcionan como receptores y también como transductores del sonido. La otra función es la del equilibrio postural. El equilibrio postural no es otra cosa más que la regulación de la postura, se refiere a la postura corporal con respecto a la gravedad. Desde el punto de vista anatómico, el oído está compuesto por tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, el cual a su vez presenta dos regiones: la región coclear, responsable de la audición, y la región vestibular, responsable del equilibrio. Oído externo. El oído externo es la porción de nuestro aparato auditivo que se encuentra en contacto directo con el exterior, con el medio ambiente, y su función consiste en captar las ondas sonoras y concentrarlas en un punto en específico, en la membrana timpánica. El oído externo está compuesto por dos estructuras. La primera de ellas es la llamada oreja, o también llamada aurícula o pabellón auricular o pabellón auditivo. Cualquiera de estos términos es correcto. La segunda estructura que conforma el oído externo es el conducto auditivo externo. Regresándonos a la oreja está compuesta por un molde de cartílago elástico, el cual está recubierto por tejido celular subcutáneo y piel. Además, en la oreja se insertan tres pequeños músculos, los músculos auriculares, los cuales proporcionan cierto grado de movilidad a la oreja. La oreja tiene una forma cónica que confluye en un punto, en un orificio que viene a ser el meato auditivo externo. El meato auditivo externo marca el inicio del conducto auditivo externo. En cuanto al conducto auditivo externo, si trazáramos una línea justo a nivel del hueso timpánico, podríamos dividir al conducto auditivo externo en dos regiones. Un tercio externo, cuyas paredes son cartilaginosas y en cuyas paredes, en la piel de esta parte, se encuentran las glándulas que producen el cerumen y también algunos vellos que protegen la entrada del conducto auditivo externo. Y la otra sección son los dos tercios internos del conducto, en donde ya no, las paredes son totalmente óseas, es hueso, es el hueso timpánico, de una estructura que forma parte del hueso temporal. Y en esta sección pues ya no encontramos glándulas ceruminosas ni tampoco vellos. El límite interno, por decirlo así, del conducto auditivo externo es la membrana timpánica. La membrana timpánica, eh, si la podemos observar en esta foto, si la observamos con un aparato que se llama otoendoscopio, podemos observar la membrana timpánica, así es como la ve el clínico. Es una estructura con forma elíptica, es decir, no es completamente o perfectamente circular, sino más bien tiene la forma de una elipse. Y otra característica de la membrana timpánica es que es semitransparente. Esto es debido a que es muy delgada, está compuesta de hecho solo por tres hojas celulares, y las cuales tienen un origen embriológico que más adelante comentaremos.
Esta cualidad de ser semitransparente permite observar parcialmente el contenido del oído medio. Tenemos, por ejemplo, aquí en la foto, esta estructura, esta barra de color blanco corresponde al martillo, el primero de los huesecitos del oído. Podemos observar también esta otra estructura que correspondería al estribo y incluso podemos observar una línea de color blanco, esa que está señalada, la cual es un nervio, la llamada cuerda del tímpano. La membrana timpánica presenta tres capas. La primera de ellas es la capa externa, formada por un epitelio escamoso. Esta capa es continua con la piel del conducto auditivo externo. La siguiente capa es la capa intermedia, la cual está formada por tejido conectivo. Este tejido conectivo está compuesto principalmente por fibras colágenas que se distribuyen de una manera específica. Tenemos, por ejemplo, las fibras colágenas radiales, las cuales unen el mango del martillo con el annulus de la membrana timpánica, como se muestra en la figura. Los otros tipos de fibras son las fibras colágenas circulares. Estas se disponen de manera concéntrica, también teniendo como base el mango del martillo. Finalmente tenemos la capa, perdón, en esta fotografía podemos ver, sería en una microscopía electrónica de barrido para observar la disposición fina de las fibras colágenas radiales y circulares. Si se fijan, se forma una especie de malla que le da cierta resistencia, ciertas cualidades muy específicas a la membrana timpánica. Les decía, finalmente tenemos la capa interna, la cual está compuesta por un epitelio mucoso. Es decir, la capa interna no es otra cosa más que la continuación de la mucosa del oído medio. Desarrollo del oído externo. Tanto el desarrollo del oído externo como el desarrollo del oído medio están íntimamente ligados a los arcos faringios. Los arcos faringios, ustedes ya conocen muy bien esta parte, son un conjunto de estructuras transitorias que se forman a partir del intestino anterior y estas estructuras pues crecen tanto en la región ventral como lateral de la futura cabeza del embrión. Esto sucede entre la cuarta y quinta semana de desarrollo. Nada más como un breve recordatorio, cada arco está compuesto por una superficie externa formada por ectodermo, una superficie interna formada por endodermo y un centro que está formado por mesodermo. El centro de mesodermo de cada uno de los arcos además recibe a un conjunto de células que son las llamadas células de la cresta y que van a desempeñar un papel primordial para el desarrollo tanto del oído externo como del oído medio. El presente esquema correspondería a un embrión de aproximadamente 5 semanas. Vamos a ubicarnos, primero que nada tenemos la región cefálica y luego tenemos la región caudal y aunque es en forma de esquema, pero ya podemos observar algunas estructuras que se están formando como son la placoda nasal, la placoda del cristalino, la placoda óptica. Observamos ya la presencia de 4 arcos faringios, la primera bolsa faringea, la segunda bolsa faringea. Bien, lo importante aquí es notar, vean cómo hay flechas de diferente color, rojo, rosa, azul, azul más claro. Y lo que están representando no es otra cosa más que los diferentes flujos migratorios de células de la cresta neural. Y importante para el tema que estamos abordando, vemos que el primer arco recibe la visita de células de la cresta neural que salieron de la rombómera 1 hasta la mitad de la rombómera 3. Y, sin embargo, el segundo arco recibe células exclusivamente de la rombómera número 4. Un poco más adelante en el desarrollo vemos cómo los arcos faringios van adquiriendo cada uno su identidad propia.
Aquí en este esquema tenemos el primero y el segundo arco, cada uno de ellos con un centro de cartílago. En el caso del primer arco, el cartílago es el cartílago de Meckel y en el caso del segundo es el de Reichert. Eh, entonces, aquí observamos cómo aparecen tanto en la superficie externa del primero como del segundo arco, un conjunto de elevaciones o montículos, que son los llamados montículos auriculares, tanto en el primero como en el segundo arco. Esos montículos ya nos anuncian lo que es el inicio de la formación del pabellón auricular. En esta fotografía ya estamos hablando de un embrión es un embrión humano de sexta semana. Lo estamos viendo de frente y si ustedes ven, si hacemos un acercamiento de ese mismo embrión, vamos a observar un conjunto de abultamientos que crecen alrededor del primer surco faríngeo. Entonces estamos viendo que el primer surco faríngeo nos va a dar origen al conducto auditivo externo, mientras que los montículos auriculares nos darán origen al pabellón auricular. Esta fotografía también correspondería a un embrión humano de 6 semanas y la diferencia es de que lo estamos viendo en una vista lateral y es más notorio la presencia de los 6 montículos. Los montículos que acabo de señalar, los que están hacia la región caudal del embrión, corresponden a montículos que se originaron del segundo arco, mientras que los tres que están hacia la región cefálica, ahí esos son montículos que se formaron a partir del primer arco. Entre ambos grupos de montículos vamos a ver el primer surco faríngeo que ya aquí ya está evolucionando a formar el futuro conducto auditivo externo. Visto en esquema, ahí vemos dibujados, es el mismo embrión de 6 semanas con sus 6 montículos auriculares. Conforme avanza el desarrollo, el crecimiento, por ejemplo, para la semana 7, vemos cómo cada uno de estos montículos empieza a fusionarse uno con otro y van dándole un poquito ya la forma a lo que será el futuro, la futura oreja o futuro pabellón auricular. Hay que recordar que cada uno de estos montículos en su interior, las células de la cresta neural ya se transformaron, ahora son células mesenquimáticas y ahí ya se está empezando a desarrollar el futuro molde de cartílago. Bueno, tenemos ya la oreja del adulto con su característica forma. Es importante mencionar que la morfogénesis de los pabellones auriculares de las orejas se alcanza o se termina alrededor de la semana 22. Es decir, a esa edad ya tiene la forma que va a tener en el adulto. Sin embargo, la oreja sigue creciendo incluso después del nacimiento. Se considera que alrededor de los 9 años de edad ya se alcanza el tamaño final, el tamaño del adulto. Y un detalle interesante de la oreja es de que ésta sigue creciendo a lo largo de toda la vida. Por supuesto que lo hace a un ritmo bastante lento. En cuanto a los genes que regulan la morfogénesis de las orejas, pues lamentablemente se sabe poco. Posiblemente del gen que mayor información se tenga es el llamado OXA2. OXA2 es un gen que en general está identificado como esencial para proporcionar el patrón del eje anteroposterior en los vertebrados. OXA2 ya en cuanto a la oreja se considera que es el orquestador del programa morfogenético de la oreja. ¿Cómo lo logra o cómo lo hace? Bueno, pues los investigadores han visto que OXA2 se encarga de organizar patrones de crecimiento celular. Por lo tanto, está involucrado en regular la forma y el tamaño de las orejas. Es sabido también que OXA2 se encarga de regular la expresión del factor de transcripción EYA1
y de las proteínas BMP4 y BMP5. Sin embargo, OXA2 no es el único gen involucrado en el desarrollo de las orejas. Tenemos otros genes, por ejemplo, FGFR1. Este es un gen que en particular en una cepa de ratones se observó que la mutación, la falta de expresión de este gen producía, entre otras cosas, una dismorfogénesis de las orejas. Y aquí vemos la cepa involucrada, es el Hush Puppy Mice, el cual en la foto de arriba vemos un ratoncito normal y en la foto de abajo es el ratón con la mutación. Vemos como la oreja, además de estar un poquito más pequeña, está como caída, como que no tuviera el soporte, ¿verdad? Da la impresión de que el molde de cartílago no se formó adecuadamente. Otras genes, tenemos por ejemplo el HMX1, antes llamado NKX5 y 3, y este nos va a producir un fenotipo diferente de ratón, el Dumbo Mice. Ahí abajo vemos al ratoncito en el lado de la izquierda vemos un ratón normal sin la mutación y en el lado derecho vemos el ratón con la mutación. Vean cómo sus orejitas están pues protruyentes, salientes, de ahí el nombre de Dumbo. Y también, si notamos con un poquito más de detalle, vemos como la cara tiene, al parecer está un poquito más pequeña, los ojos están un poco cerrados. Es decir, no es solamente las orejas, sino también la morfogénesis de la cara. Otro gen involucrado es molécula involucrada es la endotelina 1. Este gen es importante que lo tengan en mente, el TCOF1. Este gen está mutado en el síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins es una síndrome que afecta al ser humano y entre sus características fenotípicas está pues una serie de alteraciones en las orejas. También tenemos el TBX1, este par de genes, el PRX1 y 2 están relacionados con anotia y FOXY3 está relacionado con atresia aural, que más adelante vamos a ver qué es eso de la atresia aural. Bien, pues dejamos atrás el desarrollo de las orejas y vamos a analizar el desarrollo del conducto auditivo externo. Ya habíamos mencionado que este conducto se forma a partir del primer surco faríngeo, el cual progresivamente se profundiza en el interior de la cabeza siguiendo una dirección caudal, es decir, hacia abajo. Mientras que alrededor de este conducto pues está el mesénquima marcado ahí con los asteriscos, el cual está desarrollándose, multiplicándose muy activamente en esta etapa. Tenemos, bueno, ya lo vimos ahí, la faringe. Y de la faringe, recordarán ustedes que la primera bolsa faríngea va a formar, también tiene un crecimiento similar al del conducto auditivo externo, pero en sentido inverso, es decir, la primera bolsa crece en dirección cefálica, de tal manera que tarde o temprano ambas, la primera bolsa como el primer surco, se van a encontrar. En este esquema podemos observar cómo el conducto auditivo externo en formación ha presentado ya un alargamiento, un crecimiento en dirección ventral y caudal y este crecimiento lo ha puesto casi en contacto con la cavidad timpánica en formación. Como lo veremos más adelante, la cavidad timpánica, al igual que la trompa de Eustaquio, son derivados de la primera bolsa faríngea. El desarrollo del conducto auditivo externo es guiado por un conjunto de señales que se conoce poco de ellas, pero se sabe que existen señales moleculares que van guiando el desarrollo del conducto y esas señales se producen en un centro de señales marcado ahí en rojo,
que no es otra cosa más que el mesénquima que va a dar origen al anillo timpánico. El anillo timpánico es un hueso que en la vida adulta pues, se integra al hueso temporal, pero en el periodo embrionario tiene esta función de formar emitir señales que van guiando el crecimiento del conducto auditivo externo. Esto lo veremos un poquito más adelante en detalle. Eh, Dentro de las moléculas que se han identificado tenemos al gen GSC, el cual es conocido porque define la especificación del destino celular de la cresta neural y también contribuye a dar el patrón dorsal y ventral del embrión. Este gen, pues, se sabe que es indispensable para el adecuado desarrollo del conducto auditivo externo. Bien, aquí estamos observando una fotografía de un corte histológico. Es en blanco y negro, por eso lo ven así. Así lo tomé del artículo que se cita en la parte de abajo y corresponde a un feto humano de 13 semanas. La orientación del corte es muy similar a al corte que veíamos 2 diapositivas atrás. Es un corte en el sentido frontal. Bien, es conveniente comentar que una vez que el periodo embrionario ha concluido, estamos hablando de finales de la 8ª semana, pues el conducto auditivo externo ya tiene un patrón general, ya tenemos un primordio de lo que será más adelante el conducto auditivo externo. Ya para entonces no podemos hablar que el conducto esté formado por ectodermo, sino más bien son células, es un epiteliales, células epiteliales que derivan de ese ectodermo. Y una vez que inicia el periodo fetal, alrededor de, empezando la semana 9, esas células epiteliales empiezan a proliferar abundantemente de tal manera que ocluyen la luz, la incipiente luz del conducto auditivo externo en formación. De tal manera que se forma una estructura como si fuera un tapón. Aquí la estoy marcando con asterisco. Si se fijan, si ese es el conducto, pues uno esperaría encontrar un espacio en blanco, vacío. Pues no, está lleno de células epiteliales y a esta estructura se le llama tapón meatal. El tapón meatal no se sabe exactamente por qué se forma o cuál es su función, pero lo que sí se sabe que ayuda a... En esta diapositiva estamos observando una fotografía también de un corte histológico en el plano frontal y estamos hablando ya de una etapa más avanzada en el desarrollo, estamos hablando de un feto humano de 21 semanas. Y aquí pues llama la atención la presencia del conducto auditivo externo en formación, el cual se los estoy mostrando ahí con la línea amarilla. Vemos cómo ya es la configuración ya es más semejante a la que observará en el recién nacido. Toma una curvatura un poquito pronunciada. Podemos observar cómo en el extremo distal del conducto ya vemos una membrana timpánica más organizada, más delimitada. Y en cuanto al conducto a las orejitas, bueno, ya vemos cómo los asteriscos en azul están mostrando el cartílago, el molde de cartílago que ya está presente. Hay que recordar que durante toda la etapa fetal, durante todo el periodo prenatal, el conducto auditivo externo es enteramente cartilaginoso. Prácticamente no hay una parte ósea. Ya en la parte ósea está presente el primordio de la parte ósea. Aquí estamos viéndolo en el círculo de color verde arriba y ahora abajo. Esto viene a representar el anillo timpánico en desarrollo, que es muy delgado en esta etapa. Ya después del nacimiento habrá crecimiento, ese anillo se expanderá, crecerá en sentido lateral y formará el conducto auditivo óseo.
Otro aspecto que debemos de considerar en cuanto a al desarrollo del oído externo es la posición que guardan las orejas con respecto a la cabeza del embrión. Al inicio del desarrollo, los embriones tienen las orejas muy bajas, están prácticamente en el cuello y tienen una posición prácticamente horizontal. Sin embargo, conforme va avanzando el desarrollo, la orejita progresivamente va localizándose en su posición definitiva. La posición definitiva de las orejas debe de ser más o menos a la altura de los ojos y esto sucede al finalizar la octava semana de desarrollo. En este conjunto de fotografías observamos, son fetos humanos tomados, es una vista lateral, les voy a pedir un favor, los números que observan ustedes ahí no los consideren como semanas. Es otra manera de clasificar el desarrollo de los embriones, pero no son semanas. Sin embargo, más o menos el que está marcado con el número 18, que es el primero, correspondería a un embrión de 4 semanas y el número 23 correspondería a un embrión de 8 semanas. En el primero, en el de 4 semanas, vemos la orejita, el primordio de la oreja, marcado ahí con la flechita amarilla. Vemos cómo está en una posición pues muy baja, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, del ojo, marcado ahí con la segunda flecha amarilla. Vean la pues, enorme distancia que hay entre las orejas, entre la oreja y el ojo. Sin embargo, ya para la siguiente etapa del desarrollo vemos una oreja ya mejor formada y ligeramente más cerca del ojo. En este embrión y en el siguiente, en el marcado como número 20, quiero hacerles notar algo. Prácticamente no hay mandíbula. La mandíbula se está formando. Entonces ya en el feto marcado con el número 21 vemos la orejita y pareciera que ya se empieza a ver algo de mandíbula, ¿verdad? Acá en el 22 pues ya la mandíbula se ve mejor formada y pues no se diga en el número 23 que es el embrión de 8 semanas. Ya se le ve su mandíbula. ¿Por qué menciono lo de la mandíbula? Bueno, pues porque precisamente se considera que el desarrollo, la expansión de la mandíbula y de la cara en general hacia adelante es una de las fuerzas que van motivando el cambio de posición de las orejas. Bien, vamos ahora a hablar un poquito algo en relación a las malformaciones del oído externo. En cuanto a la oreja puede tener alteraciones, malformaciones en la posición, en el tamaño o en la forma. En diapositivas anteriores les comenté que las orejas, la posición definitiva de las orejas se adquiere más o menos al finalizar la octava semana de desarrollo. En esta fotografía estamos observando un feto humano de 21 semanas, el cual es normal. Vemos sus orejitas, están bien formadas y hemos trazado una línea horizontal que pasa a nivel de los dos cantos internos del ojo y hemos prolongado esa línea en dirección lateral para compararla, cotejarla con la oreja. Y la flecha roja nos está marcando cómo la línea se cruza justo a nivel de la inserción superior del pabellón auricular al cuero cabelludo. Eso es normal. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un feto humano de edad similar, en donde hemos hecho el mismo procedimiento. Hemos trazado una línea que une los dos cantos internos de ambos ojos y vemos cómo las orejitas están por debajo, ¿sí? Hay una brecha, hay una distancia entre la línea y la inserción superior del pabellón auricular al cuero cabelludo. A esta situación se le denomina implantación baja de las orejas. Es importante, tiene relevancia porque está demostrado que estos fetos tienen por lo menos el doble de probabilidades de tener
otras malformaciones. Se han encontrado malformaciones de intestino, malformaciones de las vías urinarias, incluso también malformaciones del corazón. Cuando las orejas tienen un tamaño pequeño y además tienen una forma anormal, a esa condición, a esa situación se le denomina microtia. La microtia es una de las malformaciones craneofaciales más frecuentes en el ser humano. En la fotografía o en el esquema, en el dibujo que estamos observando, pues vemos un niño, la orejita de un niño normal. Em, en el caso de la microtia, ha sido clasificada en cuatro tipos. El tipo uno es una microtia en donde la oreja es más pequeña que la oreja normal. eh, este, Frecuentemente la microtia es unilateral, aunque también hay casos bilaterales. Pero cuando es unilateral, pues podemos utilizar la oreja contralateral para comparar el tamaño, porque a veces la diferencia es sutil. Entonces, en la microtia tipo uno vemos como la orejita está prácticamente de tamaño, de forma normal, se desarrolló prácticamente sin ninguna alteración, pero el tamaño es más pequeñito. En el tipo 2 vemos una malformación pues un poquito ya más severa. La forma está francamente alterada, ya no se distinguen todas las partes de la oreja, algunas no se formaron. Y vemos por ahí también una situación en donde el conducto auditivo externo posiblemente no se haya formado. Lo vemos de entrada anormal. Y en la microtia grado 3 o tipo 3, pues aquí pues definitivamente ya es un grado más severo eh, de malformación. Hay solamente un esbozo, un remanente de oreja y definitivamente no hay conducto auditivo externo. El grado 4, tipo 4, pues sería la oreja que definitivamente no se formó. A esta situación se le llama anotia, anotia, falta en el desarrollo de la oreja. Otra de las anomalías frecuentemente encontradas en el oído externo es la presencia de un seno preauricular. El seno preauricular es, ahí estamos viendo una foto de uno de ellos, es ese pequeño hoyuelo que se localiza en la región preauricular de este bebé. Y este seno, este pequeño hoyuelo, se comunica hacia el interior, se introduce y forma un pequeño conducto que termina en un fondo de saco ciego. A eso se le llama seno preauricular. Eh, la, eh, la longitud de este conducto va a determinar si se trata de un simple seno o bien de una fístula. Una fístula preauricular sería un defecto más grande en donde el conducto va y comunica hacia incluso la faringe. Eh, el desarrollo de este tipo de alteraciones, pues no se conoce el porqué o el gen que está involucrado. Sin embargo, se considera que es una falta de fusión de alguno de los montículos preauriculares. De importancia clínica, pues aparte de que se ven algo curiosos, es de que al ser un conducto que está abierto al exterior y al tratarse también de un conducto que está tapizado por piel y por lo tanto produce tantita sudor, tantita, se descama, etcétera, de tal manera que a veces el conducto se cierra o bien se contamina y tenemos el caso de un seno preauricular en esta fotografía infectado. Si se fijan, está rojo, la piel está descamándose e incluso se ve que sale tantita pus en la parte superior. Bien, pues ya para finalizar el tema de las malformaciones de las orejas, vamos a mencionar, a presentarles dos fotos más. Aquí estamos viendo un bebé con una, si ponen ustedes atención, van a observar que en la región preauricular, o sea, es decir, por delante de la oreja,
encontramos esto, que no es otra cosa más que una pequeña protuberancia eh, de piel y tejido celular subcutáneo. En ocasiones hay un núcleo de cartílago y pues no es otra cosa más que un remanente por ahí de alguno de los montículos auriculares. La siguiente foto pues habla por sí misma. Ustedes están viendo esta orejita, este niño que en el lóbulo de la oreja aparece, está bífido, es decir, no es que hayan sido dos, sino que no se terminó de fusionar esos dos pedacitos. Bien, ahora hablaremos algo en relación a las alteraciones en el desarrollo del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, primero que nada, déjenme comentarles, difícilmente encontramos una anomalía aislada de él. Casi siempre cuando se presenta acompañado de otra alteración, típicamente la microtia. Entonces, hay una clasificación de estas anomalías, la clasificación del doctor Chugnet, y empezamos con son cuatro. La más sencilla de ellas es esta, en donde tenemos una oreja, un pabellón auricular ligeramente pequeño, correspondería a una microtia tipo 1, y tenemos que el conducto auditivo está ligeramente disminuido en su diámetro. A eso se le llama estenosis del meato auditivo externo. Estenosis es la disminución en el tamaño de un orificio natural. Ese es el término. Y tenemos, ahí lo vemos en la fotografía del lado derecho, la flecha negra. Vean ustedes, no es un conducto normal, ya de entrada se ve algo pequeño. Y luego tenemos que más adentro el conducto y la membrana timpánica, el resto del conducto y la membrana timpánica van a estar normales y vamos a tener una cadena de huesecillos normal. Sería un grado más avanzado de anomalía en el conducto auditivo externo. En este caso, externamente la orejita pues ya correspondería a una microtia tipo 2, es más pequeña, se ve que no se formó una parte, la parte de arriba. Del conducto auditivo, generalmente también presenta una estenosis un poquito ya más pronunciada que en la anterior. Todavía tenemos un conducto auditivo presente, pero ya no tan normal, sino que está más tortuoso de lo habitual. Y ya empezamos a observar anomalías tanto de la membrana timpánica como del martillo. Puede ser que el martillo sea más pequeñito, que no se haya desarrollado adecuadamente. El siguiente grado de anomalía en el desarrollo del conducto auditivo externo ya correspondería a lo que llamamos atresia oral congénita. La atresia, el término atresia, ustedes ya bien lo deben de saber, se refiere a la falta de formación de un orificio natural del cuerpo. En este caso, pues es el conducto auditivo externo. Entonces, si vemos bueno, en la fotografía clínica vemos ahí pues un remanente de oreja, ya es ahí nada más un pedacito, correspondería a una microtia tipo 3. Y observamos acá en el esquema que el conducto auditivo, en donde debería de haber un conducto auditivo, va a estar ocupado por por un tejido fibroso, ahí en el asterisco, ahí lo vemos, lo que correspondería a la parte cartilaginosa del conducto, ahí hay puro tejido fibroso. Y en la parte ósea, donde debería estar la parte ósea del conducto auditivo externo, pues está ocluida por hueso. De tal manera que es una malformación ya muy severa, muy difícil de corregir. En estos pacientes hay que crear un conducto. ¿Y cómo le haces? Pues hay que fresar ese hueso, irlo con un taladro especial, una fresa, irlo puliendo hasta encontrar la membrana timpánica y la cadena de huesecillos.
El problema es que la cadena de huesecillos, incluso la membrana, pueden estar ausentes. eh, en este caso, por ejemplo, el martillo y el yunque se encuentran fusionados en un solo hueso. El martillo puede carecer de mango. Entonces, pues es una malformación ya más importante. Y finalmente tenemos el grado, el peor de todos de las malformaciones del conducto auditivo externo, que es la atresia oral total, en donde eh, la microtia es todavía más severa o incluso puede haber anotia. El conducto auditivo igual tiene una parte fibrosa y una parte ósea. Y lo peor de todo es de que la cadena de huesecillos es totalmente anormal. Eh, ¿Por qué digo que es lo peor de todo? Bueno, pues porque desde un punto de vista funcional o de rehabilitación, podemos tener un conducto auditivo externo que no funciona bien, pero si la cadena está íntegra, pues podemos rescatar audición en ese paciente. Eh, Se le hace una cirugía reconstructiva o bien se le pone un auxiliar auditivo. Tenemos la ventaja de que la cadena está bien, pero ya en estos casos está bastante alterado el desarrollo y es obviamente más complicado. Bien, pues este es el final de la primera parte. El siguiente video vamos a analizar el oído medio.